Bueno, cambiar un poco de tema, o seguir con en realidad los problemas que enfrentamos como país y que tienen que ver con la fuga del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, un hombre clave, cercano, nada menos que al presidente de la República, Pedro Castillo, que en este momento se encuentra en la Cumbre de las Américas. Y hay un informe, una investigación muy interesante que ha publicado el diario El Comercio, el periodista Rodrigo Cruz, que señala lo siguiente: ex viceministro de Juan Silva trabaja en este momento como asesor en el Ministerio del Interior y muchas cosas más. Estamos con Rodrigo Cruz. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Omar. Rodrigo, a ver, yo leí esto muy temprano y me quedaba sorprendido porque en esta investigación das datos adicionales. Pero primero explícanos, ¿cómo así que el ex viceministro de Juan Silva, entendemos que un viceministro es la mano derecha, un hombre de confianza, trabaja ahora de asesor del ministro Senmache? O sea, es una designación por lo menos, por lo mínimo polémica, ¿no? Porque, o sea, como bien has mencionado, el viceministro viene a ser más el brazo operativo, ¿no? El ministro es más la figura política, ¿no? O sea, cualquiera no nombra a un vice, o sea, para que este señor, Harold Mora, haya llegado a ser viceministro porque tiene la plena confianza de Juan Silva. Y hay que recordar, hay que contextualizar que a raíz de estos audios, a raíz de los diferentes indicios que han ido apareciendo, Juan Silva no es que ha llegado al Ministerio, o sea, ya llegó con un propósito al Ministerio de Transportes, ¿no? Ya, eso por un lado. Y por otro, pues, es cuando el ministro Dimitri Senmache, lo escuché en la mañana decir que era su amigo, que había trabajado con él antes en otras entidades, pero ya era pública la investigación a Juan Silva. O sea, él no puede decir que no sabía que Harold Mora era, pues, el viceministro de Silva, ¿no? O sea, por lo menos por ahí hay un cuestionamiento y da la suspicacia porque en esas semanas, en esos días en que Harold Mora, el asesor del ministro del Interior, a la par también se estaban desarrollando, pues, el tema de las transcripciones que ahora que todos sabemos. Sobre los 100 grandes. Exacto. Juan Silva. O sea, y un asesor de la alta dirección, o sea, siendo súper mal pensado, pues tiene acceso a información privilegiada. Claro que sí. Claro, o sea, tiene, pues, la información a la mano de lo que pasa en el ministerio. Por más que el ministro Dimitri, o sea, siendo mal pensado, por más que el ministro Dimitri diga que él se encargaba, no sé, del sistema de salud, de la policía, ¿no? Rodrigo, hay un tema que es clave. Y que, bueno, se oficializa la investigación con lo que inicia el fiscal Pablo Sánchez, donde se establece que habría una organización criminal operada por el presidente Castillo, pero cuyo operador clave y directo en el MTC era Juan Silva. Entonces, si yo hablo de una organización criminal, como fiscal entiendo, tengo que asumir, si este hombre, el ministro, era el operador, ¿qué rol jugaba el viceministro? ¿Qué rol jugaban los directores, los funcionarios de Provías, donde se dieron las licitaciones? Y esto ya lo habían dicho otros colaboradores como Carilín López. Es decir, al menos hay una sospecha. Sí, y recordar siempre, hay que partir de que entraron con un propósito, ¿no? Recordemos esa comunicación entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco, en que prácticamente se rifaban los ministerios y decían, no, pero en Silva ya entró, porque ya creo hablaban de un maletín de $1 millón de soles, de que él estaba con un tema de tráfico de terrenos, algo así. Entonces, o sea, esa es la base, ¿no?, de la sospecha inicial. Esta gente ha entrado con un propósito y ahora ya vamos conociendo de a poco, ¿no?, cuál fue. Y en ese círculo estaba el hoy asesor del ministro del Interior, ¿no? Eso es lo que publicamos hoy día en El Comercio. Claro, sí, lo sorprendente es que él sigue hasta el día de hoy. Es decir, cuando Juan Silva se fuga el día martes a vista y paciencia de todo el mundo, este señor seguía siendo un alto funcionario de confianza del ministro. Claro. Hay que, para entender bien, hay que tener la línea de tiempo bien clara, ¿no? O sea, el 25 de mayo fue a las 9 de la mañana, si no me equivoco, se empezó a hacer la transcripción del audio, ¿no? En que Samir Villaverde habla de los 100 grandes, ¿no? Ese mismo día, si no me equivoco, el fiscal de la Nación solicita impedimento de salida del país, ¿no? Y ya en eso, o sea, y un día antes, el 24 de mayo, Harold Mora ya empezaba a trabajar en el Ministerio del Interior. Hay un registro, uno entra al registro de visita del Ministerio del Interior y ahí se ve que se había reunido ya con Dimitri Senmache, ¿no? Es decir, perdóname que te corte, Rodrigo, pero es decir, el 24, en medio de todas estas investigaciones, pedidos fiscales, él ingresa al ministerio.
Claro, 24 de mayo. Claro, sí, creo que un día antes se había reunido con una directora también del Ministerio del Interior, pero en esas fechas él ya formaba parte de la alta dirección del Ministerio del Interior. Y bueno, como ya sabemos, el 27 la Fiscalía solicita pues la videovigilancia, que ese es otro tema también que también podemos sospechar nosotros porque tenemos al viceministro pues como asesor del ministro. Y claro, eso te quería preguntar. ¿Él despacha directamente con Semache? Bueno, hoy día el ministro Semache dijo eso, ¿no? Es una persona que trabaja con él, ¿no? Es una persona que efectivamente es de su confianza, es su amigo, dijo, ¿no? Así es. Y hay otro dato que es curioso, que publicas en esta investigación, que tiene que ver con el hermano del ministro. Sí, ahí también hoy día en el diario publicamos que cuando Harold Mora Rojas era viceministro de Comunicaciones, Juan Silva, que duró muy poco, vale decir que duró menos de un mes, o sea, porque habían aparecido sus denuncias, que había plagiado su tesis, que había presentado documentos falsos para postular un cargo. Pero en ese interín, el hermano del ministro Semache, Carlos Semache Altola, visita a Harold Mora, ¿no? A su despacho de viceministro de Comunicaciones, ¿no? Lo que nos da a entender, pues, que viene una relación. Y bueno, también el ministro Semache hoy día confirma que se conocen hace mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, claramente hay una relación muy cercana entre ambos, ¿no? Lo que nos lleva a pensar nosotros que ocurre cuando Juan Silva está, pues, pensando en su fuga, ¿no? Y con ayuda, obviamente, pues, de la policía, ¿no? Que se hizo la vista gorda, ¿no? Ahora, es curioso lo que dice el ministro hoy en la Comisión de Fiscalización sobre la videovigilancia, ¿no? Que es un punto en cuestión, porque, como decíamos, el 27 de mayo la Fiscalía le pide, oigan, policía, vigílenme a este señor que se me puede fugar en cualquier momento, como ya pasó con las otras personas cercanas al presidente. Pero hoy el ministro dice algo que no queda del todo claro, que videovigilancia no implica necesariamente seguimiento. Bueno, sí, pues la verdad yo también me quedé sorprendido cuando el ministro dijo eso, porque para empezar partamos del concepto, ¿no? Claro. La videovigilancia pues requiere que hagas una vigilancia, ¿no? ¿Cómo haces una vigilancia si es que solamente te quedas afuera del domicilio y registrar todo lo que sucede? Tú tienes que, la videovigilancia forma parte de las técnicas especiales que utiliza la policía, pedir la fiscalía para poder, sobre todo, conseguir información y evitar que el investigado en este caso se fugue, ¿no? O sea, el Ministerio Público solicitó el 27 de mayo, ojo que el 25 se les lacran las restricciones, solicita el 27 de mayo porque, o sea, si solicita la videovigilancia es porque tenía las sospechas de que el señor se iba a fugar, ¿no? Y bueno, ya, se solicita la videovigilancia el 27 de mayo, pasaron los días y creo que salió a hablar el comandante general a decir que a partir del 2 de junio se fumó Juan Silva, pues, ¿no? Cuando un día antes estaba dando declaraciones en... No, y lo que resulta llamativo, tú lo habrás sido como nosotros, Rodrigo, es que hay un comunicado que contradice después hay un comunicado que tienen que desmentir dentro de la propia policía. Claro. Porque en el comunicado que emiten, ellos dicen que se les pierde desde el 27. Sí, pues. Y luego es como, ¿cómo que se te pierde del 27 si el primero estuvo dando entrevistas? Sí, claro. Es más, él dice que el mismo 27 no lo ubican, pues, ¿no? Y el 1 de junio estaba dando entrevistas. Y aquí viene algo que creo que vale la pena remarcar, que es el trasfondo de todo este asunto. Cómo este gobierno está manejando el sistema de inteligencia nacional. Porque mira, quienes se encargan de hacer la videovigilancia es efectivamente la Dirección de Inteligencia de la Policía, ¿no? Con apoyo también de la Dirección Anticorrupción. Pero ¿qué sucede? Nosotros estaríamos hablando, hablamos de esto, de la gravedad de la fuga, porque ya hemos tenido antecedentes. Se fugó Bruno Pacheco, se fugó el sobrino, lo dinámico del centro, Pinturita. ¿Y cuál era el patrón? Que a ellos no se le estaba haciendo un seguimiento. A ver, no es la primera vez, que no es la primera vez que estamos en un caso en que hay un personaje polémico que se fuga, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, Donaire, Orellana, Caracol, en varios casos. Sí. Pero cuando realmente existe la voluntad de atrapar a alguien, cuando realmente existe, realmente la policía, o bueno, desde arriba hay la orden de que se captura, lo van a hacer. Mira, cuando se solicita la detención de Juan Silva, que es el 4 de junio, perdón, el 4 de junio se el sábado, claro, el sábado 4. La policía dice que recién se notifica el día lunes, ¿no? Eso es algo por lo menos absurdo, tomando en cuenta otros casos similares que ha habido.
ese tipo de operativos, por así decirlo, se hacen en estricta coordinación entre fiscalía y policía. O sea, por ejemplo, el policía debe saber de antemano que el fiscal va a solicitar la detención. Y una vez que el juez la autoriza, o sea, el mismo 4 de junio, perdón, inmediatamente se procede, porque tú previamente ya estás, por así decirlo, pues tienes centrado tu objetivo, no sabes dónde se ha ido, para eso has hecho una videovigilancia, sabes cuáles han sido sus movimientos, con quién ha frecuentado, dónde ha dormido, con quiénes para, porque se hace todo un trabajo pormenorizado para cumplir tu objetivo, que es la no fuga de esta persona. Ahora, nuestras fuentes nos señalaban, en el Ministerio Público, que ellos no trabajan el fin de semana. ¿Esta es una explicación? No, pucha. Igual cuando dice que no hay videovigilancia. Hoy en día, pues, los de la Dirección de Inteligencia, DIGEMIN, hacen todo el tiempo videovigilancia siguiendo a sus objetivos, ¿no? O sea, Y hay un tema interesante, ya yendo, digamos, al plano más global con este gobierno, y uno se pregunta, ¿qué pasaba antes? Tú recordarás, Rodrigo, con la famosa DIVIAC. Claro. Que bueno, capturó a políticos de alto peso, expresidentes, candidatos, y tenía un rol muy activo. Pero yo recuerdo que tú has publicado en El Comercio investigaciones señalando que se había debilitado la DIVIAC. Entonces, ¿en manos de quién está ahora estos operativos de inteligencia, ¿no? ¿Son cercanos acaso al presidente? Mira, yo creo que para analizar lo que está sucediendo en el sector interior, hay que recordar que a fines del año pasado hubo una denuncia gravísima de que se estaba pagando sobornos para los ascensos a generales. Así es. O sea, no lo digo yo, lo dijo el general Javier Bueno, si no me equivoco, en la comisión del Congreso. O sea, es una denuncia gravísima de que el general, entonces, comandante general Javier Gallardo, estaba prácticamente manipulando los ascensos y estaba ascendiendo a generales que previamente, pues, supuestamente, como dice el general Bueno, había un pago. O sea, ya partimos de ahí, de que hay generales que le deben el puesto al gobierno. Por otro lado, hay que considerar cómo se está armando el sistema de inteligencia en este gobierno. Tenemos al jefe de inteligencia nacional, el director de la DINI, que es Fernández Latorre, ¿no? Que antes creo que su experiencia había sido comisario en Cajamarca, si no me equivoco, ¿no? Y me parece que es primo de Richard Rojas. Creo que sí. O de la esposa de Claro, pero no hay que Richard perder Rojas. de vista a ese personaje. Y además, él tiene a su hermano menor, trabaja en la dirección de inteligencia de la policía. O sea, hay varias conexiones. Y hoy día también publicamos en El Comercio esa línea de tiempo en que un día antes de que salga la orden de detención, el director nacional de inteligencia de la policía, junto con el jefe de la DIGEMIN, van a Palacio de Gobierno. Así es. Si bien el ministro Semanche dice pues que han ido para hablar del tema de las bambas, la verdad es de que es muy raro que vaya el jefe de la inteligencia de la policía, el jefe de la DIGEMIN, a Palacio de Gobierno cuando esa función le corresponde al comandante general, ¿no? O sea, el comandante general llama al jefe de inteligencia y le dice, ¿sabe qué? Dame un reporte que me voy a ir a Palacio, y va. ¿Para qué tiene que ir el jefe? Justo en esa semana en que Silva se fuga, pues, ¿no? Y la verdad es que todo esto se resume en que no ha habido voluntad para atrapar a Silva. Y ahora, también la pregunta que nos hacemos, creo que como periodistas, es ¿qué voluntad va a haber ahora para justamente capturarlo? Y no solo a Silva, a Bruno Pacheco, a Fray Vázquez Castillo, y estamos hablando, Rodrigo, a ver, de 3 personas directas, con relación directa al presidente Pedro Castillo. Claro, mira, cualquier persona con 2 dedos de frente sabe de que si capturan a Juan Silva y él decide hablar, pues... Todo esto sin abajo. Exacto, ¿no? Y justamente la otra vez hablaba también con colegas que me decían, pero la cifra también que pone de recompensa es muy poco, ¿no? 50.000 soles, pues... Si es que realmente quieren capturarlo, si realmente existe la voluntad, pues elevan el precio de la recompensa, ¿no? Al menos le subieron, porque Bruno Pacheco creo que era 30.000 soles. Claro, sí, pues sí, es verdad. Y ahí han actuado rápido, pero bueno, a mí, en mi opinión, sigue siendo muy bajo el precio de la recompensa. Pero el tema de fondo es que estamos delante de un patrón. O sea, esto es preocupante, cómo el gobierno está manejando el sistema de inteligencia y cómo lo está utilizando para generar una impunidad. Si la tesis del Ministerio Público es de que estamos frente a una organización criminal que ha copado lo más alto, lo poder del Estado, se están comportando como tal, están encubriendo, o sea, más allá del delito que es el dinero, la corrupción, estamos hablando de encubrir a ellos.
O sea, Bruno Pacheco no es casual. O sea, Bruno Pacheco hasta el año pasado era pues profesor de biología y química. Juan Silva era el director, si no me equivoco, de un colegio en Puente Piedra. O sea, no son personas pues que tengan el alto perfil para ser, no sé, un caracol, bueno, por ejemplo, ¿no? Que tiene una red de contacto que se puede ir a Colombia, Ecuador. O sea, tenemos gente de que, o sea, si se está fugando, los indicios dicen de que es porque lo están escondiendo, ¿no? Y oigan verdades, para fugarse, para huir de la justicia, necesitas plata, claro, necesitas no es recursos. barato. Y uno se pregunta, ¿cómo están viviendo estas personas? ¿Dónde están? ¿Cómo hacen para ocultarse? Incluso tú recordarás, porque lo habían ubicado en Twitter por un tema de geolocalización a Bruno Pacheco. Claro, claro. Mira, por ejemplo, un caso que sirve de ejemplo de cómo se hace una captura eficiente es lo que pasó con Orellana. Se creó un equipo especial para que se encargue de la captura. Se hizo el seguimiento, lo que se conoce como videovigilancia, ¿no?, de sus principales contactos, y se dio con el dato de que él estaba en Colombia. Ese mismo equipo viajó a Colombia, se infiltró en un condominio y lo capturaron, ¿no? O sea, y aquí en cambio estamos viendo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos el añadido que Silva tenía una escolta. Tenemos que policías que no están siendo claros si hubo o no videovigilancia. Y bueno, ¿no? El resultado que tenemos, ¿no? Bueno, yo imagino, leí hoy día en la revista Gilligan en sus 13, que según sus fuentes se buscaría culpar a una de las suboficiales que estaba a cargo de la seguridad. Claro, vas por la pita más débil. Bueno, lamentablemente esa es la historia de siempre, ¿no? La cadena de mando, ¿no? Claro. Siempre la pita se rompe por el lado más débil. Y no solo en la policía, también en diferentes instituciones, pues los de arriba nunca van a querer asumir responsabilidad. Cuando hoy los máximos responsables de la fuga de Silva es el director nacional de inteligencia de la policía, el comandante general, jefe de Gemín, el propio ministro, y ellos siguen en sus cargos, ¿no? Ahora, el Ministerio Público, dado lo que está señalando, ¿no?, que el propio Pablo Sánchez dice, oye, esta investigación hay que iniciarla ya, porque esta es una organización criminal que tiene todo el aparato estatal para entorpecer justamente el proceso. A partir de lo que hemos visto con la policía, en este caso de la fuga, ¿podrían ser incluidos en la investigación? Bueno, ya no tanto como la parte pues operativa en el soborno por obras públicas, tal vez por el tema de un encubrimiento, ¿no? O omisión de funciones, ¿no? Algo que ayude a encajar el delito con la acción que han cometido, ¿no? Pero sí, o sea, aquí estamos viendo dos acciones. Por un lado, el gran caso de corrupción en obras públicas, y por otro lado, cómo a través del poder del Estado se está tratando de, o se está encubriendo, mejor dicho, a los principales operadores. No es posible que Bruno Pacheco siga prófugo, el sobrino del presidente siga prófugo, Juan Silva, de esta manera ya puede ser ya descarada, ¿no?, de cómo ha sido pues su fuga, y hasta ahora pues no pase nada. No pasa nada, ¿no? Y también sigo sorprendido porque en un país normal creo que esto generaría también una indignación generalizada, ¿no? Pero creo que estamos normalizando lo anormal, ¿no? Y a ver, y también de parte del Congreso de la República, a veces pareciera que los temas que llegan son muy lentos. Están niños, ¿no? Dicen, ¿no? Están los niños, claro, los denominados niños, pero van jugando a su propio ritmo en el Parlamento. Sí, ellos, como se dice, están viendo otro partido, ¿no? O sea, por un lado, pues estamos viendo el tema de los audios de Samir Villaverde, y por otro lado, el Congreso ya está jugando sus propios intereses. Y eso también genera, pues, este clima del que se vayan todos, ¿no? Sí, claro, porque uno dice, pues se pone a pensar, ahora conversamos con los congresistas, claro, hay una intención de vacarse al presidente, de traerse abajo a Dina Boluarte con la acusación constitucional, pero la pregunta es, ¿y después qué? ¿Quién asume? ¿Ellos van a asumir? Sí, pues es tremendo, ¿no? O sea, el panorama, la verdad, se ve bien sombrío, ¿no? O sea, porque para hacer un cambio significativo se requiere una reforma política, pero ¿quién la tiene que hacer, no? Los congresistas que tenemos ahora van a asumir ese compromiso, no lo creo, ¿no? Más bien ahorita están haciendo modificaciones, creo, en la Comisión de Constitución que va a hacer que ellos continúen en los cargos, ¿no? Bueno, y además tú que tienes muchas fuentes en la policía, Rodrigo, todo lo que ha pasado con la fuga de Juan Silva, yo imagino debe afectar muchísimo a la institución, ¿no? Porque claro, hablamos de la policía y el otro día, digamos, acertadamente, José Luis Pérez Guadalupe me decía, claro, pero a veces hablar de la policía es meterlos a todos en el mismo saco cuando hay muy buenos policías, que estoy seguro esto los enoja muchísimo. Bueno, estoy seguro que más del 90% de los policías ahorita quisieran
cruzarse con Silva y capturarlo, ¿no? Pero, a ver, hace un par de meses publiqué un artículo en El Comercio que contaba cómo este gobierno desde un inicio había planificado prácticamente la captura del Ministerio del Interior, o el sector interior, mejor dicho, desde el nombramiento de Javier Gallardo como comandante general, el nombramiento de este popular Conejo como jefe de la inteligencia, las denuncias de pagos para los ascensos generales, estos cambios en generales que ha habido en direcciones específicas, querían poner, por ejemplo, a un general investigado o que había estado preso, creo, como director de lavado de activos, querían poner a otro en la dirección anticorrupción. O sea, ha habido todo un propósito que se han dado cuenta de que manejar el sector interior es sinónimo también de impunidad, ¿no? Y lo estamos viendo. O sea, no explico otra razón de cómo alguien del perfil de Silva termina fugándose en la nariz de todos, teniendo la policía la capacidad operativa para que eso no suceda. Tenemos las herramientas, o sea, si realmente se quería evitar la fuga, se cumplía con la videovigilancia. Podías hacer geolocalización, le podías hasta poner un GPS en el vehículo de Silva. O sea, hay mil maneras que esto se pudo evitar, pero claramente no hay la voluntad, ¿no? Rodrigo Cruz, periodista del diario El Comercio. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este análisis y por compartir tu investigación. Vamos ahora con otro congresista de la República, esta vez de Perú Libre.